el diseño de pavimentos flexibles por ICE 33. Es un poco saber sobre lo complicado que a veces resulta hacer los aforos de tráfico, un poco en la ciudad de Cochabamba y en otras capitales. Y muy conflictiva. Es muy fatal. Personas son intransitables, o sea que hay que tener... Muy restringido, está limitado a esta situación, ¿no? De la construcción, del trabajo, del colegio. Mucha trancadera. Bueno, lo veo bastante crítico, por la verdad que mucho siendo una ciudad unida que tenga estos problemas. Ciudades lineales y mucho más lógico, pero en esta ciudad no lo entiendo. Bastante móvil, no se puede ya. Es muy fregado, conflictivo, lo que todo. Nos encontramos largas congestiones de tráfico que colapsan calles de nuestra ciudad en las horas punta. Pero hay ciudades del mundo donde conducir un vehículo puede convertirse en auténtico. En este nuevo top presentaremos 6 ciudades con el peor tráfico del mundo. Número 6. En Moscú, el frío se junta con el tráfico. La capital rusa ha logrado disminuir en un 6% el tiempo extra promedio destinado a los trazos. Mantiene un 44% de nivel de congestión. Los jueves, de 6 a 7 de la noche, sus habitantes necesitan un 96% de tiempos extra para desplazarse. Número 5. Yakarta. La Indonesia tiene uno de los peores embotellamientos en el mundo. Tiene un promedio de 58% de tiempo extra para darse de ciudad. Esto significa alrededor de 48 minutos al día por sus 42 kilómetros de calle. Las mañanas necesita un promedio de 63 extras de tiempo y un 95 por las tardes. Número 4. Bangkok. Un estudio hecho recientemente declaró que la capital tailandesa es la segunda ciudad con más tráfico del mundo. Antes necesitan un promedio de 64 minutos extras al día para transportarse. En las mañanas son necesarios hasta 91% extra y también empeora por la tarde con un 108%.
Número 3. La ciudad del cine tiene un 41% de nivel de congestión. El peor día de tráfico es el jueves. Sus pasan 43 minutos de más en el volante, lo que supone pérdida las tardes suelen ser más caóticas. Número 2. Beijing. La capital de China necesita un 8% para transportarse por los 22.200 kilómetros de calle, por lo que los habitantes de la metrópolis asiática tienen por ciento de tiempo extra. Más severo es en la tarde, con hasta un tiempo móvil. Número 1. Ciudad de México. Según un estudio, la capital de México es la ciudad con más tráfico del planeta. Si bien esta ciudad es la segunda del ranking, pero ahora se sitúa como líder, siendo el peor día de la semana los miércoles. Habitantes necesitan 57 minutos extra sus trayectorias, lo que se convierte en 219 horas de horas punta. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, resulta bien complicado hacer un aforo en tráficos de ese tipo, digamos. Si solo hablemos de Cochabamba, que no es tanto, pero si quisiéramos mejorar el proyecto de la avenida Ayacucho, de la San Martín, dentro de un proyecto racional que contemple todo, realmente sería conflictivo, ¿no? Porque el aforo tiene que ser menos de una semana y las 24 horas del día, ¿no? Entonces, además, creo que el futuro nos depara el tráfico en Cochabamba similar a los que tienen las grandes ciudades. Sigue creciendo el parque automotor y el sistema de vialidad, la ingeniería de tráfico en realidad no se aplica, porque realmente hay muchos factores que impiden para mejorar. Principalmente es la condición económica de los pobladores, ¿no? Un gran parte de la gente a falta de trabajo ha optado por tener un bus, un minibús o un taxi para sobrevivir. Entonces se piensa en reemplazar con buses grandes de 80 pasajeros o el tren metropolitano, etcétera, pero en realidad eso no va a ser una solución mientras no se solucione el tema social. No se puede quitar el trabajo a miles de choferes que llevan el pan diario a su casa a través de este trabajo. Y lógicamente con todos los problemas que ocasiona eso. Pero creo que fundamentalmente esa gente tiene que dar para sustentar a su familia. Entonces, el futuro realmente en el tema de tráfico es desolador, que no hay ni proyecto a corto plazo que realmente mejore las condiciones actuales en Cochabamba. Lo mismo ocurre en La Paz y Santa Cruz. Entonces vamos a ver ya el diseño de espesores utilizando el método Aiston 93. Esta es la ecuación de diseño, es el modelo de diseño
que está hecho en base a la ecuación de Westergaard. Esa ecuación tiene como 100 años o un poco más, ¿no? Sin embargo, sigue vigente porque siempre es la ecuación de partida para determinar esfuerzos y en base a eso determinar las resistencias que se requieren. Entonces, si vemos esta ecuación, vamos a ver que es una ecuación que no se puede resolver directamente, porque aquí el dato que se busca es el Sn. Sn es el número estructural. Entonces, el número estructural está en 2 elementos de la ecuación. Entonces, sí se puede calcular, se puede utilizar con una máquina programable. Pero a cambio de eso, también el método ha previsto que esta ecuación la han convertido en ábaco y utilizando el ábaco también de los espesores que se requieren para las capas del pavimento. Entonces, los generales para el diseño, como hemos visto ayer, ha de ser las variables o periodo de diseño, o periodo de desempeño y periodo de análisis. En general vamos a utilizar el periodo de análisis, o sea que el periodo de diseño. El de desempeño tiene que ver con la duración a más largo plazo, incluso los trabajos del carpateo. El nivel de ASA que hemos dicho que es un factor de seguridad que cubre las incertidumbres que tiene en los datos de diseño. El factor de desviación normal ZR es un factor de ajuste que está asociado al nivel de confianza. Desviación estándar, dijimos, el factor que se ha establecido a través del estudio permanente del comportamiento de los valores que se utilizan en el pavimento. Como nosotros no tenemos datos o archivos estandarizados que se hayan ido acumulando de manera racional, entonces tenemos que utilizar los datos que nos propone el AESTO y que han sido confirmados con el IBCH. Entonces hemos dicho que vamos a utilizar para pavimentos flexibles una desviación estándar de 0,49. Ya en el estudio se debe considerar principalmente cuando se tiene materiales arcillosos en el suelo de fundación, la influencia que va a tener en el comportamiento del pavimento, especialmente si tenemos zonas con temperaturas muy bajas que lleguen al congelamiento de la tierra, no estamos hablando del congelamiento del agua. Entonces, esto generalmente se da en los países del norte, ¿no?, donde las temperaturas en invierno pueden bajar de 30 grados bajo cero. Entonces, ahí sí la congelación afecta a un cierto espesor del suelo. Y eso, cuando viene el verano, lógicamente se descongela lo que estaba completamente duro, un suelo totalmente duro congelado, se vuelve inestable una vez que se ha descongelado y además es un suelo húmedo por los efectos que quiere el hielo. Entonces, una de las razones por las que podemos decir que el método AESTO tiene un porcentaje de sobredimensionamiento es esta condición, porque ellos en su considerado ciclos de congelamiento y de cielo. Según en los datos del proyecto vial, consideraron 12 ciclos de congelamiento de cielo. Vamos. Bueno, veremos el periodo de desempeño. Es el periodo que desde que se ha construido el pavimento hasta que el pavimento pierda sus cualidades geométricas, se vuelva totalmente deformado. Entonces, esto va también a deteriorarse un poco en función de la calidad del tipo de tráfico de la carretera. Y además, con la respuesta de los usuarios. Mientras más deformada está la geometría de la carretera, lógicamente la respuesta de usuarios ha de ser negativa.
y lógicamente tiene que ver con el costo inicial, el costo de ciclo de vida y el costo de mantenimiento. El periodo de análisis normalmente, porque nuestros datos no son confiables, no tenemos la certeza de que el análisis de tráfico, los datos de tráfico sean totalmente ciertos. Entonces, el periodo de análisis es el periodo que nosotros utilizamos. Entonces, normalmente, nosotros vamos a tener un índice de serviciabilidad P/1 que va a degradarse hasta un valor P/2, que sería el índice de serviciabilidad final. Pero el método logra alcanzar o permite alcanzar incluso una degradación del índice de serviciabilidad hasta 1,5. Entonces nosotros para los pavimentos vamos a utilizar, de acuerdo a los datos, el índice de serviciabilidad inicial 4.2 y se va a ir degradando hasta P/2, que en este caso está marcado como, pero en carreteras de más importancia se puede utilizar un valor de 2,5 y hasta un valor de 3. Entonces, una vez que hemos hecho un recarpetado, se recupera la calidad de rodaje y otra vez empezamos un nuevo ciclo de trabajo. Pero esto no se hace de manera indefinida, porque a medida que poniendo sobre carpetas, tenemos problemas, por ejemplo, si es un pavimento urbano con la altura de las aceras. Si ponemos varias sobrecarpetas, al final la calzada va a resultar que está al mismo nivel que las aceras. Entonces ahí hay una pérdida de energía y donde hay que tomar decisiones de reconstruir el pavimento, ya no y rehabilitación. Con los datos de tráfico, hemos dicho, debemos sacar los ejes equivalentes acumulados durante el periodo de diseño. Si el periodo de diseño es 18 años o 20 años, es el tráfico que va a transitar durante los 20 años. Pero estos ejes, que van a ser de todo tipo y de todo peso, tienen que ser convertidos a un eje equivalente, el eje patrón, que es un eje simple de ruedas gemelas con un peso de 80 kilonewtons o equivalente a 18 kilos. Entonces, al final, tenemos una cantidad de tals o ejes equivalentes que se han tenido a través de la conversión de todos los tipos de ejes y todos los pesos de ejes a este tipo patrón, a este eje. Aquí tenemos el nivel de confianza sugerido por la AESTO. Decíamos que en nuestro caso vamos a utilizar para vías principales 90%, para vías secundarias y tenemos solamente vías locales o vías bajo tráfico, vamos a utilizar también CEN de 75. Desviación estándar, dijimos ayer que hace una estadística de los errores o las variaciones que se pueden dar en los diferentes datos de diseño. Entonces, hay unos factores que más alterabilidad tienen el tiempo es el tráfico. Entonces, si nosotros tenemos una gran confiabilidad en los datos de tráfico, podemos utilizar una desviación estándar de 0,44. Pero no ocurre como nuestro medio, nuestra desviación ha de ser 0,49. Entonces, uno de los conceptos que aparece con el ensayo vial es el de serviciabilidad. Entonces, el índice de serviciabilidad no es nada más que el confort, la seguridad, la comodidad que experimenta el chofer, el conductor, cuando transita sobre el pavimento. Entonces vamos a partir con índice de serviciabilidad de pavimento nuevo, que es 4.2, y vamos a ir degradando hasta un valor P/TEC de serviciabilidad final, que de acuerdo a la importancia de la carga puede ser 3, 2,5 o 2. Entonces la pérdida de serviciabilidad o delta PSI ha de ser la diferencia
entre el índice de serviciabilidad inicial menos el índice de serviciabilidad final. Entonces decíamos que el índice de serviciabilidad para pavimentos flexibles es 4.2 y para pavimentos rígidos 4.5. Y el servicio final, que ya llegando a la falla, es unos 5. Pero para vías antes, el índice final ha de ser 2 y para vías de tráfico 2. Y si tenemos carreteras de mucha mayor importancia, sería 3. En cuanto a propiedades materiales, que es el otro dato importante junto al tráfico, de acuerdo a lo que pide el método, deberíamos usar el resiliente de la subrasante y luego los móticos de las capas granulares y también del concreto asfáltico. Y si hemos utilizado capas estabilizadas para la base, de igual manera. Pero en nuestro medio, en el país en general y también en los vecinos, todavía no se ha difundido el uso del módulo resiliente, que es eso que es máquina de triaxial dinámico. En Bolivia, la universidad que ha comprado es la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Y creo que ABC, pero que lo sigue teniendo, no está en servicio. En cambio, de la Gabriel René Moreno prestan servicio con ese equipo. Ese equipo es bastante caro, está alrededor de los $150,000. Entonces, por eso es muy difícil que las empresas constructoras o las consultoras de nuestro país compren, hagan esa inversión grande, porque tampoco los proyectos que se tienen les garantiza un trabajo permanente. Entonces, vamos a seguir por muchos años todavía usando para la caracterización del suelo el CBR. Entonces, el módulo resiliente funciona con muestras del suelo natural o si estamos haciendo estudio de bancos, con muestras de un banco de préstamo. Entonces, deben obtener alteradas a través de perforaciones. Además, los resilientes podemos utilizar un penetro dinámico de cono, que también trabaja con muestras inalteradas, porque se aplica directamente. Entonces, los ensayos con el penetrómetro dinámico se va a hacer espaciados cada 100 a 500 en 3 bolillos, de acuerdo a las características de la carretera. Pero el penetrómetro dinámico de cono, que en realidad es un equipo muy barato, de muy bajo costo, pero tiene una aplicación únicamente en suelos finos, ya sean arcillas, arenas o limos. También se puede dar el módulo elástico por retrocálculo, determinando las deflexiones que se tiene en el suelo. Pero también el deflectómetro de impacto, que es para medir las deflexiones, también es caro y es un poco más caro que el módulo resiliente. En Bolivia, por lo menos en los últimos 5 años, hay empresas consultoras que se han preocupado en tener algunos de estos equipos. Hay una empresa consultora que está trabajando en el deflectómetro de impacto. Primero hicieron una pequeña inversión en la viga en que también sirve de deflexiones y últimamente, creo que hace un año, ha dado un deflectómetro de impacto cuyo costo está encima de $280. También podemos utilizar correlación CBR con el penetrómetro. El penetrómetro es lo más fácil de utilizar y además es un equipo muy liviano. Datos que se obtienen con el penetrómetro, tenemos CBR. El CBR es un ensayo muy difundido, pero también tiene su tiempo, porque las muestras tenemos que remojar durante 90 días. Antes de hacer el CBR tenemos que hacer el PROC,
determinar densidad máxima, humedad óptima, etc. Entonces, un CBR al menos nos va a 5 días, si no es más, ¿no? Entonces, por eso es que si el suelo nos permite, es más fácil hacer la caracterización del suelo con el penetrómetro. Y para el módulo resiliente también vamos a utilizar correlación, principalmente con el CBR. En las recomendaciones del AESTO dice que se debe determinar un módulo resiliente estacional. ¿Eso qué significa? Que deberíamos hacer ensayos en todas las condiciones de humedad del suelo. Eso querría decir que tengamos que hacer 12 veces el ensayo de módulo resiliente, 1 en cada mes, o por lo menos tendríamos que hacer 6 veces. 1 vez o 2 veces en otoño, 2 veces en primavera, 2 veces en verano, y también resultaría ser 8, ¿no? Si hacemos 2 por cada estación serían 8. Entonces eso en nuestro país no tiene tan importancia precisamente porque no tenemos suelos que se congelan, pero sí tiene importancia en la zona del trópico. En el valle la cantidad de lluvia es muy baja, tiene una gran influencia en el comportamiento del suelo, pero sí en el trópico. Estamos hablando de precipitaciones en milímetros al año entre 400 y 500. En el trópico estamos hablando entre 3.500 y 5.000. Lógicamente esa permanente lluvia va a afectar al comportamiento del suelo. Entonces su comportamiento ha de ser mejor en los meses de invierno, porque en el Chapare llueve casi todo el año, pero en invierno disminuye. Y las condiciones más favorables se van a dar seguramente entre diciembre y enero, donde se dan las mayores precipitaciones. El método tiene como fundamento el cálculo del número estructural. El número estructural es un valor que nos muestra la capacidad de soporte que tiene la estructura del pavimento conjunto frente a las solicitaciones que generan las cargas del tráfico. Entonces, antes de determinar los espesores del pavimento, vamos a colocar el número estructural. Nos dice que el número estructural efectivo ha de ser el coeficiente estructural de la carpeta por el espesor de la carpeta, más el coeficiente estructural de la capa base por el espesor de la capa base y por el coeficiente de drenaje de la capa base, más el coeficiente estructural de la subbase multiplicado por el espesor de la subbase por el coeficiente de la base. Entonces los A significan coeficientes estructurales. El coeficiente estructural nos muestra la capacidad y el aporte que da cada capa en la estructura del pavimento. Entonces el coeficiente estructural de la carpeta, que es la capa de mayor resistencia, ha de ser mayor que el coeficiente estructural de la capa base y mucho mayor que el coeficiente estructural de la subbase. Entonces esos coeficientes se podía calcular mediante ecuaciones matemáticas, pero al final el nivel de precisión sería más o menos igual porque no vamos al centésimo de milímetro, entonces ha de ser más o menos igual que lo que calculamos con una ecuación empírica o con los tábacos. El coeficiente de drenaje está establecido por el método a través de la calificación de la calidad de drenaje y en función de la precipitación acumulada en la zona. Si tienen preguntas. Entonces decíamos que los coeficientes estructurales, que también se llaman de capa, representan la capacidad relativa del material y la calidad del material con que está construida la capa.
entonces va a ser un aporte al componente estructural del pavimento. También podemos decir que es la contribución que hace esa capa al comportamiento general de la estructura del pavimento. Los valores originales que se obtuvieron en el ensayo vial de la AASHTO test han sido modificados por varias agencias y han ido actualizando permanentemente. Entonces, ¿de dónde sacar los estructurales? Tenemos abacos para la carpeta asfáltica, la figura 1. Para bases granulares, la figura 1.3. Para las subbases granulares, 1.4. Para las bases estabilizadas con cemento, 1.5. Para las bases estabilizadas con asfalto, 1.6. Pero para las capas granulares podemos utilizar esta ecuación en función de su CBR. Entonces podríamos decir que el coeficiente estructural de la base ha de ser igual a 0.058 por el CBR de la base elevado a 0.19. Lo mismo para la subbase. Hoy si tuviéramos una capa de refuerzo, también utilizamos esta fórmula para determinar el coeficiente estructural. Si tienen preguntas. No tenemos aquí. Vamos a ver en el texto dónde andan esos valores. Entonces, este es el abaco para determinar el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica. Entonces, vamos a entrar con el módulo elástico. El módulo elástico de la carpeta ha de variar en nuestro caso, entre 150 y 400. Estar muy mal preparada el concreto asfáltico para tener un menor valor. Entonces sí puede darse en las capas estabilizadas, pero en la carpeta que va de rodadura siempre va a estar encima de los 250.000 PSI. Entonces, digamos, hemos tenido 150.000 de módulo elástico. Subimos una vertical, echamos con la curva y nos vamos hacia el eje vertical y ahí vamos a leer. Entonces sería más o menos 0.38. Pero también no es complicado obtener una carpeta asfáltica con un módulo elástico de 400.000 PSI. Entonces subimos hasta la curva y leemos que va a ser más o menos 0.42. Lo mismo tenemos para la capa base. Está en función del módulo resiliente o del CBR. Para nosotros mejor con el CBR. Entonces esto es lineal. Tenemos el valor de CBR y hacemos una prolongación con un eje horizontal hasta interceptar la columna. La primera columna donde leemos el coeficiente estructural. Tenemos 100, que es la para la base, la capa base sería, nuestro coeficiente estructural sería 0.14. Y de ahí vamos disminuyendo, pero en ninguno nuestro. En algunos casos incluso se pueden sacar más de 100, pero la norma fija como tope 100. 100 de CBR para la capa base. Luego tenemos
para la superficie granular. Eso va a estar en valores de 30, desde 25, 30, 35, tal vez hasta 40. Digamos, también tiene para varios valores, para el módulo resiliente, para el triaxial de Texas, para el valor de ERE, etcétera, pero estos valores no utilizamos. Entonces, para nosotros, si el CBR es 30, nuestro coeficiente estructural para la subbase sería más o menos 0,11. Pero también tenemos para capa base estabilizada con cemento. Si aquí tenemos que entrar con el módulo elástico de esta capa estabilizada. Luego tenemos, perdón, el anterior era una capa base estabilizada con cemento. Dice que debe ser a los 7 días de haber vaciado el hormigón. Este sería cuando se tiene una capa base estabilizada con asfalto. Vamos a entrar también a través del módulo elástico de la capa estabilizada. También se podría entrar con la estabilidad Marshall, que es el dato que se determina en laboratorio. Entonces, para la base podemos sacar un más exacto utilizando esta ecuación, pero la diferencia con el ábaco es muy chiquita. El drenaje para el cubrimiento del pavimento es muy importante. Entonces van a ser por eso factores para el diseño de los espesores de la estructura del pavimento. Este coeficiente vamos a determinar de acuerdo a las recomendaciones del método. Nos dice que primero debemos definir la calidad del drenaje en función del tiempo en que la humedad permanece en la estructura del pavimento de una lluvia. Y luego vamos a considerar como segundo factor el tiempo de saturación próximo a la saturación el porcentaje de humedad próximo a la saturación de estas capas, ¿en qué tiempo se da? Durante las precipitaciones pluviales. Entonces, la calidad del drenaje se va a dar en función del abandono de las emociones que se acumulan en el pavimento. Si después de 2 horas de la lluvia desaparece el agua, sería excelente, eso no se va a dar. Si es en un día, va a ser bueno. Si en una semana, va a ser regular. Si es un mes, puede ser muy pobre cuando el agua no drena. En el caso del valle donde estamos nosotros, podemos considerar un día. Si de llover un día, prácticamente va a desaparecer el agua, o a lo sumo una semana, pero con un día estaría bien porque nosotros tenemos un seco. En cambio, en el trópico podemos considerar pobre o muy pobre, porque las lluvias son continuadas. Por ahí llueve, deja de llover una semana, otra vez llueve, deja de llover 3 días, etc. Y eso se repite prácticamente durante todo el año, o al menos durante 8 o 9 meses al año. El otro valor, hemos dicho, es el porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento está expuesta a condiciones de edad próximas a la saturación. Entonces, ¿qué ventaja podemos considerar para Cochabamba? 1 a 5, porque no ha de ser más de 5% que se división.
no se va a repetir durante todo el año más de un 5%. Entonces, si hablamos 5%, estamos hablando como 18 días durante la época de lluvias que se daría esta condición. Pero por el lado de la seguridad podemos utilizar entre 5 y 25. Si decimos que nuestra calidad de drenaje es buena, en el primer caso el coeficiente variaría de 1,25 a 1,15. Y si fuera de 5 a 25 sería 1,15 a 1. Y para el trópico vamos a considerar ya sea muy pobre o pobre. En ese caso sería 0,60, pero además con un porcentaje de humedad próximo a saturación mayor al 25%. Sería 0,60 o 0,40. Estos valores que tienen rango, digamos, buena para de 1 a 5, 1,25 y 15, en vez de utilizar el promedio para las dos capas, para la y la subbase 1,25 vamos a utilizar para la capa base, para la subbase. La carpeta asfáltica es impermeable, por eso se considera que su coeficiente es 1, o sea que cambie en el comportamiento por esa condición de ser una capa impermeable. Si tienen preguntas. En el proceso de cálculo, lo primero que vamos a hacer es adoptar un número estructural. Casi todos estos métodos empíricos siempre parten de adoptar un valor. Y ese valor lo procesamos y durante el proceso vamos a determinar si el valor adoptado es muy pequeño, muy grande, etc. De acuerdo a eso se hace una segunda iteración hasta tener aproximación muy pequeña, entre el valor calculado y el valor adoptado. El número estructural nos va a servir también para poder obtener los ejes equivalentes de carga, porque esas tablas es en función del número estructural. Finalmente, después de haber completado todos los datos, el número calculado, podemos calcular utilizando ya sea la ecuación o el ABAC diseño. Vamos a comprar el SN adoptado calculado. En el caso de pavimento flexible, la diferencia no debería ser mayor a 0,5 de pulgada. La tolerancia máxima en la diferencia entre el número estructural adoptado y el calculado no tiene que ser de 0,5. Entonces, si dado un mayor valor, va a repetir que el valor y el calculado diferencia menor o igual a 0,5. Para el procedimiento de diseño tenemos las soluciones manuales a través de ábacos o monogramas o la aplicación de la ecuación, pero también con valores más exactos la aplicación del software DIPAD. En el IBCH han aceptado darnos otra vez a 50 bolivianos, pero nos piden además su carnet. Entonces, porque ellos quieren tener control de que solamente están haciendo la rebaja para estudiantes de San Simón. Entonces, por favor, todos los que se han anotado, mándenme su número de carnet de identidad, el lugar donde se obtuvieron, por decir, si en 1005, Cochabamba, pero háganlo lo más antes posible. Como ya nos han aceptado, les mandamos las listas con su correo institucional y el carnet de identidad, y de inmediato ya se va a poder proceder al pago para que les manden el instalador. No se olviden, eso tendrían que hacer a más tardar hasta mañana en la clase. En la clase, de todas maneras, les voy a preguntar. Si tienen, este es el abaco de diseño. Entonces, el abaco de diseño vamos a entrar con el índice de copiabilidad, digamos 90. Y vamos a ir hasta la desviación estándar, que sería 0,49.
Y esta línea que une estos dos puntos vamos a llevar hasta esta línea de cambio, a este pivote. Entonces el punto que marquemos en esta línea de cambio vamos a unir con los ejes equivalentes en millones. Entonces tenemos 10 millones, aquí solo va a representarse con 10. Y también prolongamos esa línea entre el punto pivote y los ejes equivalentes hasta otro pivote, hasta otra línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con el módulo resiliente, que corresponde a la calidad del suelo. Entonces ese punto unido con el módulo resiliente va a llegar a un costado del cuadrado. En el interior del cuadrado es las pérdidas de serviciabilidad, delta PSI, que es el índice de serviciabilidad inicial, menos el índice de serviciabilidad final. Entonces sacamos una línea transversal al lado vertical del cuadrado. Aceptar al delta PSI, digamos, es 1,5. Entonces aquí en el eje X vamos a leer el espesor que va a tener primero, si trabajamos con el módulo resiliente del suelo, el espesor, perdón, vamos a ver el número estructural para las condiciones que tenemos en el proyecto. Y ese valor que vamos a leer del número estructural vamos a comparar con el número estructural adaptado. Y hemos dicho que la diferencia no tiene que ser más de 0,5. Si tienen preguntas. Nosotros tenemos tablas de texto. Entonces tenemos estas tablas, son 9 tablas. 3 juegos de tablas para de serviciabilidad final 2, 3 para 2,5 y 3 para 3. Entonces aquí en el título aparece factores equivalentes de carga para eje simple, índice de serviciabilidad final 2. Y aquí vamos a entrar con el número estructural que hemos adoptado. Por eso es que necesariamente tenemos que adoptar para poder utilizar estas tablas. Digamos 5. Tenemos un eje simple de 11 toneladas, que sería 22 kips. Entonces vamos con 22 kips hasta el valor de 5. Entonces nuestro coeficiente de equivalente de carga ha de ser 2,35. Luego tenemos para esa misma diferencia, para ese mismo serviciabilidad final, los valores de los ejes equivalentes de carga para ejes tándem, pero seguimos con índices de serviciabilidad final de 2. Digamos, el estándar a 18 kips, de acuerdo a nuestra ley cargas, perdón, es de 18 toneladas el peso máximo del eje tándem. En kips ha de ser 36. Entonces, si es 5, nuestro factor lente de carga ha de ser 1,38. Tenemos una tercera tabla también para el índice de serviciabilidad final igual a 2. En nuestra ley de cargas dice que para Tridem el peso máximo aceptado sería 25 toneladas. O sea, en kips ha de ser 50. Entonces sería 1,19 nuestro factor equivalente de carga para un eje Tridem con un peso de 50 kips. Va a haber otros 3 juegos, otras 3 páginas de factores equivalentes para 2,5, simple, tándem, idem.
Finalmente, para una diferencia de los niveles de serviciabilidad que va a estar entre 3. Entonces, para 3 igual vamos a tener eje simple, eje tándem y eje trídem. Si tienen preguntas, también aquí en el texto tienen un ábaco, pero lo que yo les recomiendo para tener una mayor precisión, porque las fotocopias tienen distorsión, ustedes tienen la guía AISTO original, el libro original. Entonces ustedes tienen que imprimir el ábaco de diseño y los ábacos también que corresponden a los coeficientes de carga de ese texto, no del texto que estamos utilizando, porque tiene, aunque no se quiera, distorsión. Entonces, para el examen van a tener su impresión del documento original de diseño AISTO. Este ábaco y también los ábacos que corresponden a los coeficientes estructurales. Si tienen nada, entonces a partir del día lunes vamos a hacer ya ejercicios. Vamos a hacer ejemplos de aplicación con este método. O sea que el primer parcial es el miércoles 20 de abril. Entonces, ha de entrar seguramente hasta ese método. Hasta el AISTO 93, pavimentos flexibles. Y no se olviden, tienen que presentar un informe sobre la evaluación de pavimentos que han hecho el día del peatón. Entonces, si no preguntas, vamos ahí. Consulta. Sí, adelante. ¿En qué tipo de terrenos vamos a utilizar capa base estabilizada con asfalto o capa base estabilizada con cemento? Eso principalmente depende del tráfico. O sea, nosotros siempre podemos mejorar el suelo con una capa verso, con una subrasante mejorada, digamos, si tenemos un suelo pobre que tenga un CBR de 3 o de 4, podemos mejorar utilizando una capa granular que tenga un CBR al menos de 10. Pero cuando tenemos un tráfico pesado e intenso, entonces las presiones que se ejerce sobre la carpeta han de hacer de que las capas estructurales que están debajo, la base principalmente, tengan la tendencia a fallar, porque no son impermeables y no tienen la consistencia de una mezcla asfáltica. Entonces, principalmente tiene que ver con la cantidad y el peso del tráfico. Entonces, para un tráfico liviano no tendría sentido, aunque el suelo fuera pobre, no tendría sentido utilizar capas estabilizadas, porque la diferencia en costo es grande. Entonces, lo más que vamos a hacer es utilizar una capa de refuerzo de material granular que va a venir sobre la subrasante y recién vendría la subbase, la base y la carpeta. Entonces, pero en tráficos conflictivos, por ejemplo, como ejemplo en nuestro medio, tal vez el tramo más activo que tenemos dentro de la vía troncal es el Sillar, ¿verdad? Que actualmente son 30 kilómetros más conflictivos dentro de esa carretera, donde siguen todavía trabajando los chinos. Entonces, ahí sí se ha recomendado que tenga una capa base estabilizada con asfalto. Por dos motivos, porque el tráfico pesado es intenso y otro motivo es que la zona es demasiado húmeda. Existe una precipitación pluvial permanente. Entonces, la capa base es en realidad drenante, deja pasar agua. Lo mismo la subbase. Entonces, en esas condiciones, es lo mejor, lo más conveniente es tener una base estabilizada. Entonces, entiendo que ellos están haciendo una base estabilizada y además tienen una capa de rodadura en 2 capas.
Una primera de 7 centímetros, que van a ser con asfalto convencional, y otra de 6 centímetros, que sería la capa de soldadura propiamente dicha, utilizando asfalto modificado. Y además un poco las granulometrías. Pero ese es un caso excepcional, porque además del tráfico pesado, tenemos condiciones adversas de drenaje por la intensa precipitación pluvial. Si tienen otras preguntas. Una consulta, mayor. Cada plan de DISTEA nosotros que tomar un ensayo para determinar el CBR campo. A lo que normalmente, digamos, en nuestro caso la norma dice cada 200, pero cada 200 es realmente una gran infinidad muy grande de CBRs. Si vamos a trabajar con CBRs, tendríamos que hacer al menos cada 500 metros, ¿no? Y hacer en 3 bolillos, en el borde derecho, al centro, en el borde izquierdo, otra vez al centro, etc. Pero lógicamente es importante que el ingeniero camine, ¿no? No solamente decirle al autorista de suelos, haz calicatas y haz esto. Entonces tiene que ir haciendo un seguimiento y ver dónde hay un cambio de tipo de material. Por ahí a los 100 metros de una calicata se ve que hay arcillas. Entonces necesariamente también hay que hacer un punto adicional. Entonces, tal vez lo que falta a nosotros en estos trabajos preliminares, porque el futuro de una carretera, ¿dónde está? En el estudio de suelos y en el estudio de tráfico. El estudio del tráfico todavía se puede corregir porque le podemos poner un refuerzo a la carpeta si es que el tráfico ha sido mal estimado y crece mucho más rápido. Pero fallas en el suelo, eso sí daña toda la estructura. Entonces eso daría lugar a que vayamos haciendo cambios desde la subbase. Entonces el ingeniero que está a cargo tiene que estar permanentemente observando las muestras que se sacan de las calicatas. Que normalmente vamos a hacer por lo menos unos 50, que sería lo mínimo, ¿no? Entonces va viendo en unos 50 cómo vienen los cambios. Por ahí en la capa hacia arriba hay capas granulares, por ahí después de 1 metro tenemos materiales arcillosos. Entonces realmente mucho depende de la responsabilidad y el compromiso que se tenga de parte de los ingenieros en este trabajo del estudio de suelos. Lógicamente también tiene que ver con los salarios que recibe el profesional. Si tenemos un ingeniero que gana 4.000 bolivianos, lógicamente no va a tener interés, ¿no? Entonces los que hacen consultoría tendrían que tener salarios que estén encima de los 10.000 bolivianos como mínimo, si no es más. Porque si no, también es la remuneración que es insuficiente, uno sabe que es insuficiente, que no se está calificando su trabajo de buena manera, entonces crea desmoralización, ¿no? Entonces tiene que haber de ambas partes, ¿no? La responsabilidad del empresario, de la institución, de que este trabajo es sumamente importante. Y de acuerdo a la importancia, lógicamente, tienen que ser también los salarios. Entonces, pero el futuro de una vía está en el buen estudio de suelos. Si tienen otras preguntas. Inge, buenas tardes. Sí, adelante. Quería compartir el texto del pavimento. Solo nos ha compartido las diapositivas. Ya, les voy a mandar esta noche. Muchas gracias. Entonces está dividido en 2 partes, pavimentos flexibles y pavimentos. ¿Sí? Pero ustedes ya tienen las 2 primeras partes que no están en el texto que se ha utilizado hasta el anterior semestre. Ya tienen evaluación de pavimentos y tienen tratamientos superficiales. Entonces les faltaría pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Que les mando. Otras preguntas. También esto de la capa va a estabilizar que ver con el uso. Por ejemplo, si estamos en una zona del Beni, digamos como Santana de Yacuma, donde por ahí 200 metros a la redonda no existen materiales granulares. Entonces, por ahí es mejor hacer
una subbase estabilizada de suelo cemento o suelo cal, como el porcentaje que se requiere para mejorar un limo, digamos, que la mayoría de los suelos son limosos. Entonces estamos hablando de incorporarle un 3, 4 o un 5% de cal o de cemento. Entonces resulta mucho más barato que pretender llevar material granular de lugares muy alejados. Incluso en Trinidad se tiene ese problema, pero gracias a la carretera que está pavimentada ya entre Santa Cruz y Trinidad, es posible llevar materiales pétreos desde San Ramón. San Ramón es un punto donde hay materiales pétreos que más o menos se encuentra a la mitad entre Santa Cruz y Trinidad. Entonces ya es más fácil porque el transporte es con volquetas. Antes, para obras importantes de hormigón armado, incluso cuando se hizo el pavimento de la primera pista de Trinidad, se ha tenido que llevar en barcazas. Llevaban desde Puerto Suárez. Entonces, como los ríos no permiten el tránsito de grandes embarcaciones, se iba llevando de a poco, ¿no? Con todas las complicaciones que eso significa, porque se va por el río Ibare, luego hay que desviar al río Grande, otra vez al río Ibare, etc., al Mamoré, del Ibare al Mamoré y del Mamoré otra vez hacia el Ibare, para poder descargar, ¿no? Porque a veces en el Mamoré el nivel de la tierra que al borde del río estaba muy alto, entonces requería un equipo especial. Entonces, pero esa situación ya se ha cambiado justamente por la carretera que se tiene de Santa Cruz a Trinidad y que pasa a un punto que se llama San Ramón, donde existen materiales pétreos. Entonces, también una de las razones por las que se puede utilizar capas estabilizadas es el costo. Lo mismo ocurre en Cobija, pues. Toda la zona de Pando solamente tiene materiales lateríticos. La laterita es una arcilla consolidada. Son pequeños fragmentos que páreos, pero cuando se humedece se muele. Puede servir muy bien hasta el nivel de subrasante para los rellenos, etc. Pero cuando hablamos de carpeta o de hormigones, como no existe en la zona y en territorio boliviano está muy lejos, lo que hacen es importar del Brasil. Entonces, un cubo de grava, por ejemplo, en Cobija, está cerca a los $100. Entonces, totalmente diferente a lo que tenemos en Cochabamba. Un cubo de grava puesto en obra no es más de 180 bolivianos. Además, grava triturada, etc. Pero estas cosas tienen que hacer que el ingeniero busque otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, mezclar el material laterítico con un poco de cal, con un poco de cemento, etc. Entonces, también las capas estabilizadas van a depender de los costos que se tiene con las capas granulares. Si tienen otras preguntas. Si no, quedamos ahí, de unos minutos nos vemos en aeropuertos. Entonces, no se olviden el número de carnet de identidad, todos los que tienen interés en el IPAP, que ya se han inscrito, y además el día de mañana su presentación impecable del trabajo que han hecho el Día del Peatón. Buenas tardes, que les vaya bien. Sí, adelante. ¿No? Sí, a mi correo. O si no, si van a ir mañana, me van a dictar directamente. Ya. ¿Sí? ¿Listo? Bien, buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.